¿Me escuchan? Sí, se lo escuchamos. Ok, bueno, qué bueno, por fin. Muy bien, nos quedamos entonces en el análisis del líquido sinovial, ¿verdad? Sí. Bien. El análisis, al final, la artritis séptica la vamos a sospechar por la inflamación de la articulación, la flogosis, el aumento del volumen, por la hiperemia, la hipertermia que se van a encontrar, el antecedente de un traumatismo, si es una infección por inoculación o por contigüidad, y enfermedades previas infecciosas, sobre todo en pacientes que puedan tener algún tipo de inmunocompromiso, como son los infantes y el adulto mayor, diabéticos, nefrópatas, personas que usan drogas intravenosas, ya lo habíamos comentado. Bien, entonces es, por tanto, muy importante conocer las características del líquido sinovial normal y del líquido sinovial patológico. ¿Se acuerdan con qué les comenté que se hacía la comparación o a qué se parecía el líquido sinovial normal? A la clara de huevo. A la clara de huevo, clara de huevo. Recuérdenlo, ¿cómo es la clara del huevo? Es viscosa, es filante, amarilla ámbar, cristalina, transparente, ¿sí? Serían más o menos las características del líquido sinovial normal. Entonces, en un paciente que tiene una flogosis en una rodilla, por ejemplo, que se hace la artrocentesis y se obtiene líquido y ese líquido tiene estas características parecidas a la clara del huevo, pues entonces podríamos pensar que es un derrame articular probablemente traumático, pero dentro de lo normal. Incluso tal vez inflamatorio, pero dentro de lo normal. Desde que estamos viendo las características del líquido. Ahora, si tenemos un líquido blanquecino, ahorita vamos a pasar a las características que están aquí en el cuadro, pero a lo que es la apariencia, si ese líquido es blanquecino, como si fuera un agua de horchata, más o menos, entonces podemos considerar o pensar que ese puede ser un líquido inflamatorio propio de la gota, ¿sí? De la gota o de la hiperuricemia. El líquido sinovial de la hiperuricemia tiende a ser blanquecino. Si lo encontramos amarillento, cafezoso, verdoso, bueno, pues obviamente eso nos orienta a que puede ser biógeno. Y si lo encontramos rojizo, pues puede ser hemartrósico. Una característica importante dentro del líquido sinovial, en el caso de la hemartrosis, es que el líquido sinovial hemartrósico no coagula. La sangre en la articulación no coagula, por eso a veces en una hemartrosis se ve la articulación enorme y la podemos funcionar y sale líquido sinovial rojizo porque no hay factores de coagulación ahí. Acuérdense que es un ultrafiltrado plasmático y dentro de esas partes que se filtran las plaquetas. Entonces no coagula el líquido sinovial. Bien, básicamente las características físicas van a ser esas. Ahora, no siempre es fácil determinar si el líquido sinovial que estamos teniendo es inflamatorio y es tan viejo, tan crónico de una sinovitis, a lo mejor de 2-3 semanas, que cuando lo obtenemos, a pesar de ser solamente inflamatorio, de todos modos ya no es tan transparente, ya no es tan claro, incluso puede tener detritus producto de la misma fibrosis que la articulación tenga, de modo que no nos podemos fiar solamente de la apariencia para pensar si es un líquido sinovial normal, inflamatorio o biógeno. Entonces hay que mandarlo a laboratorio. Ese líquido sinovial lo toman en una jeringa
o en un frasquito y se manda al laboratorio y se pide un estudio que se llama citoquímico. Citoquímico de líquido sinovial. ¿Por qué citoquímico? Porque nos va a hablar tanto de la parte de celularidad que pueda tener, de los componentes que pueda tener este ultrafiltrado plasmático, como de las características químicas que puede presentar. Particularmente si tiene cristales, por ejemplo, en el caso de la gota o la hiperuricemia, o sí, en el contenido de la glucosa también, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver que si el líquido sinovial en general tiene que tener una viscosidad alta, ¿sí? Lo vamos a sentir muy resbalosito, muy como una especie de aceite en el guante que patina fácilmente. Y a veces en el caso del inflamatorio no lo sentimos tan resbaloso y la filantez cambia. Un líquido sinovial normal va a tener una viscosidad alta y va a tener una filantez larga. El hilo se hace largo antes de romperse. Un líquido sinovial de tipo inflamatorio, sobre todo del tipo de la hiperuricemia, como tiene sal, ¿sí? Como va a tener cristales de ácido úrico, pues es igual que si a su clara de huevo le adicionaran azúcar, sal, harina, es decir, se va a volver más espeso, pero la filantez se va a perder, el moco va a ser se va a romper más corto que en el caso anterior. En el caso del séptico es variable porque depende del tipo de bacteria que se observe. Y bueno, pues en el hemorrágico, como dice el cuadro, no aplica porque sale sangre y pues sabes que es sangre, o sea, ahí no hay mucha duda. Aquí la parte que va a diferenciar una artritis séptica de una artritis de tipo inflamatorio va a ser la parte de la celularidad. Y esto, tanto la celularidad como la glucosa, van a ser probablemente los dos factores más importantes para determinar de acá abajo cuál va a ser nuestro diagnóstico definitivo. Entonces, vamos a encontrar que, como decíamos, si es un ultrafiltrado plasmático, no debe haber células. Y si no hay células, pues entonces no deberíamos tener leucocitos, ¿sí? O pueden ser pocos los que encontremos ahí. No sabía que se rayaba. Bueno. Entonces, vamos a tener leucocitos menores a 200 unidades por litro. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación, porque al momento de hacer la punción pudimos haber llevado algunos, o bueno, porque por alguna cuestión inflamatoria local, alguna célula blanca pueda andar por ahí perdida en el espacio. Aquí en el grupo mecánico, entonces vamos a encontrar que al haber un proceso inflamatorio, acuérdense que las células inflamatorias pues son precisamente las células de defensa, así que sería normal ahí sí encontrar leucocitos, hasta menos de 5,000. Aquí podríamos hablar de que tanto el grupo normal como el mecánico son prácticamente lo mismo. El mecánico nada más es aquel que pues sin dejar de ser un líquido sinovial normal, pues tiene un poquito más de volumen porque la fricción propia de una artrosis en una cadera, en un tobillo, en un codo, ha generado un poco más de líquido y bueno, podría ser normal encontrar entre 2 y 5,000 unidades de leucocitos. Es decir, en pocas palabras, debajo de 5,000 se puede considerar normal. En el caso de los procesos ya inflamatorios, vamos a encontrar que hay una celularidad mayor a 5,000, leucocitos mayor a 5,000 y es variable, se puede ir hasta 50,000. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque si se fijan, tanto el grupo inflamatorio como el grupo séptico, ¿sí? Es decir, el propio de la gota o de la artritis reumatoide o del lupus, manejan prácticamente la misma cantidad de celularidad que podemos considerar ya positiva para el grupo séptico. Entonces, de nada nos sirve saber
o encontrar leucocitos más de 5,000. ¿Por qué? Porque no vamos a saber si corresponde a una simple inflamación o a una artritis séptica. Entonces, ¿dónde podemos considerar la diferenciación entre uno y otro? Y por eso les digo que si bien encontrar leucocitos no es normal y nos orienta, no nos sirve tampoco de mucho. ¿Dónde vamos a encontrar entonces o cómo vamos a saber si realmente se trata de una superinflamación a algo normal o si se encuentra ya dentro de lo que podría ser una artritis séptica? Bueno, pues lo vamos a encontrar en los polimorfonucleares, ¿sí? Hay leucocitosis con predominio de polimorfonucleares, es decir, vamos a encontrar a los neutrófilos arriba del 75%, ¿sí? En la inflamatoria es más del 50%, pero si llegamos al 70-75%, ya prácticamente olvídense de que es inflamatoria y vamos a considerar infecciosa, ¿sí? Más del 75% de polimorfonucleares, es decir, neutrófilos, implica una artritis séptica. De modo que nuestro diagnóstico de artritis séptica inicial se va a hacer por las características clínicas físicas del líquido que estamos viendo, pero lo vamos a encontrar con una celularidad alta de predominio a polimorfonucleares, ¿sí? Esa es la parte realmente importante. Y otra que pudiera ser también relevante es la diferenciación entre el suero y el líquido sinovial de la glucosa plasmática. Entonces, esto es muy, muy importante. Quiere decir que la glucosa plasmática, claro, en un paciente promedio normal, debe ser cercana a la de la sangre. Si dijimos que el plasma es un ultrafiltrado de la sangre, perdón, el líquido sinovial es un ultrafiltrado plasmático que le quitamos celularidad y algunas cuestiones, electrolitos y otras cosas, una de las cosas que sí va a pasar en ese ultrafiltrado es la glucosa. ¿Por qué? Porque el condrocito necesita comer azúcar, como todas las células del cuerpo, necesita alimentarse y su forma de alimentarse es a través del líquido sinovial, por lo tanto necesita glucosa. En el caso de la artritis inflamatoria, vamos a tener que podemos tener más de 20 miligramos por decilitro de diferencia con la glucemia. Es decir, que si tenemos un paciente con una glucemia de 110, pues vamos a encontrar el líquido sinovial con una glucosa, pues a lo mejor de 90, de 80, más o menos. Pero ojo, si tenemos un líquido sinovial, como vemos aquí, con cifras menores a 40 miligramos de diferencia con respecto a la plasmática, ¿qué quiere decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Podría ser que el condrocito no está absorbiendo bien? Si el condrocito no estuviera absorbiendo bien, tendríamos más azúcar, porque nadie agarraría el azúcar que anda ahí. Y entonces aquí tenemos menos o sea, hay una diferencia de más de 40 miligramos de la plasmática, o sea, casi la mitad de lo que debería haber. ¿Por qué? O sea, por consumo por parte de... Ajá, sí. Ajá, bueno, tú. Por consumo por parte de los bichos que estén por ahí. Porque el bicho se lo está comiendo. Entonces, si tenemos azúcar baja, los microbios se están comiendo el azúcar. ¿Sí? La tasa de consumo de glucosa va a estar más alta porque las bacterias se están alimentando de esa glucosa. Entonces, para hacer nuestro diagnóstico específico de una artritis séptica, mediante el análisis de líquido sinovial va a ser con el citoquímico. ¿Vale? Las características físicas a veces nos pueden confundir.
Menos de 40 miligramos de glucosa en la citoquímica. Ok. Ajá. Bien, ok. No supe en qué momento me desconecté y seguí hablando. Bien, entonces, al final, el diagnóstico, pues, va a ser mediante el citoquímico del líquido sinovial. Y las características físicas nos pueden engañar, por lo tanto, tenemos que prestar atención básicamente a estos dos elementos, o más bien a estos tres elementos. Los leucocitos mayores a 5,000 ya son anormales, sin importar si son 5,000 o 50,000. Ahora, si son más de 5,000, como en ambos casos, ¿cómo sé si es inflamatorio o séptico? Bueno, porque si es más del 75% de polimorfonucleares o neutrófilos, es piógena. Y finalmente, si tenemos la diferencia mayor a 40 miligramos por decilitro, es precisamente porque vamos a tener un bicho ahí aprovechando esto y comiéndose esto. Entonces, eso sería lo que tendríamos que tomar en cuenta. En el caso del estudio por imagen, siempre se debe tomar radiografías en un proceso de traumatología y ortopedia, en un proceso traumático, en un proceso articular, independientemente de que sea traumático el evento o no. En este caso, las radiografías van a ser poco útiles, esa es la realidad, pero hay que tomarlas. Porque, como veremos en osteomielitis, hay otros problemas importantes que se van a observar solamente en la radiografía. La importancia o la relevancia de diagnosticar a tiempo una artritis séptica, pues es evidentemente que no lastime, que no se coma al cartílago. La radiografía en etapas iniciales prácticamente no nos va a servir para nada. Es decir, no vamos a ver nada anormal, pero por otro lado sí nos va a servir precisamente para ver que no hay nada normal. Así que no la debemos obviar. En este caso vemos aquí ya una zona de cambio en la parte metafisiaria del fémur de este niño que en realidad está en el hueso. Esta imagen no corresponde ya propiamente a una artritis séptica porque ya vemos cambios a nivel de hueso. Entonces esto ya sería la complicación de una artritis séptica con una osteomielitis. Así que bueno, ¿qué vamos a ver en las radiografías simples? La verdad es que muy poco. Esto de inflamación tisular, híjole, bueno, pues es así como que en realidad en radiología no hablaríamos de inflamación, sino hablaríamos del aumento de la radiopacidad de la región, básicamente, ¿no? Hacia la sombra de los tejidos blandos. En el caso de algunos patógenos, pudiéramos ver tal vez gas, pero también es poco frecuente. La destrucción ósea subcondral la vamos a ver mayormente en adultos, en niños. Para que lleguemos acá, ya es porque esto es algo severo. Ahora, esta imagen pudiera ser engañosa. ¿Por qué? Porque en el caso de la imagen estamos viendo un niño que todavía no termina de osificar y pareciera que hay un hueco en esta zona. Tenemos lo que es el núcleo de osificación de la metáfisis proximal de la tibia y el núcleo de osificación de la metáfisis distal del fémur, pero en realidad esto no es así. Si a este niño lo operamos, si le abrimos su rodilla ya es completamente normal. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros no vemos viene en cartílago, porque no es radiopaco, viene así. Y esto ya existe en el niño. Y su tibia también viene aquí. Entonces, todo esto no lo vemos en la radiografía, pero ya existe. Su ligamento colateral viene aquí y el otro ligamento viene acá. O sea, eso ya existe aunque no lo veamos. De modo que para encontrarnos la lesión hasta acá, es porque ya tenemos una cronicidad tan importante que el bicho llegó desde la cavidad articular hasta esta zona y ya penetró por detrás de la fisis o línea de crecimiento, que es una barrera natural en el caso de las articulaciones.
Así que esto de destrucción ósea subcondral, pues es porque ya tenemos al paciente muy avanzado, ya tenemos un problema serio. Lo de pinzamientos prácticamente olvídenlo. En el caso de las prótesis, bueno, que es una de las causas de artritis, que les decía al inicio, que no sé si realmente se incluye en artritis séptica porque la infección de una rodilla, por ejemplo, de una cadera después de una prótesis, en realidad ya corresponde al tema de aflojamientos sépticos protésicos. Entonces, pero bueno, algunos textos, sobre todo los de medicina interna, por ejemplo, si ustedes leen el tema en el Harrison, es muy probable que les mencione como la prótesis, a la prótesis como una de las causas de artritis séptica. No aplica, pero bueno, así es como, pues, como se maneja en alguna literatura. Y obviamente siempre debemos descartar datos ya de osteomielitis. Si la artritis séptica llevó a una osteomielitis o si la osteomielitis llevó a una artritis séptica. Aquí hablar de la progresión de la artritis séptica es casi ocioso. Las urgencias en traumatología son solamente 4. Obviamente una fractura pues se considera una urgencia, pero en general la gente no se va a morir de una fractura. Las cosas que hay que resolver de inmediato en la traumatología y ortopedia, pues básicamente son solo 4. ¿Alguien sabe cuáles son esas 4? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo no, doctor. La verdad no. Bien. Si bien todos nos preocuparía una fractura, solo hay 4 lesiones que urge resolverse. Una de ellas es la fractura expuesta. ¿Por qué? Pues porque tenemos el hueso a la intemperie y se puede colonizar, y esa es una de las principales causas de osteomielitis, como lo vamos a ver en el siguiente tema. Así que hay que lavar y reducir lo más pronto posible, que ese hueso no esté expuesto al ambiente. Entonces, a partir de 6 horas ya hay contaminación, entonces ya hay colonización y por lo tanto ya podríamos hablar incluso de una incipiente osteomielitis. Entonces, la fractura expuesta es una de las urgencias reales en ortopedia. La otra es el síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque si tienes un síndrome compartimental, la vascularidad y la inervación se van a ver comprometidas, y si las dejas evolucionar, puede llegar a la necrosis o a la lesión neurológica permanente de la extremidad, y es algo que se habría resuelto con unas simples fasciotomías que las haces rapidísimo. Entonces, es otra de las emergencias. La otra es la luxación. Las luxaciones son emergencias también, hay que reducirlas pronto o lo más pronto posible. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque al estar luxado un hueso podemos estar afectando la vascularidad y la inervación que pasan cerca de esa articulación por la deformidad que se da. Y la otra es por el sufrimiento del cartílago al estar disociada la articulación. Y la cuarta urgencia en ortopedia y traumatología es la artritis séptica. ¿Por qué es una urgencia la artritis séptica? ¿Puede dar un choque séptico? Ok, normalmente no, al grado que llegamos a hablar de artritis séptica crónica. Entonces, imagínense, por ejemplo, en este caso, alguien con una progresión de 4 semanas, pues ya sería delicado. Puede ser, claro, en un paciente inmunocomprometido, pero no es esa la causa. ¿Alguna otra? Amputación. ¿Perdón? Amputación del miembro. Puede llegar a requerirse la amputación, pero ya estaríamos hablando precisamente de las complicaciones tardías. ¿Por qué urge resolver una artritis séptica? ¿Por la pérdida del cartílago? Por la pérdida del cartílago. Ya dijimos que el cartílago es, ¿qué? Tiene 2 características. Avascular. Avascular y denervado. Si es avascular y es denervado, quiere decir que su potencial
de reparación o reconstitución es muy pobre. Prácticamente podemos decir que el cartílago articular no se regenera. Entonces, nacemos con cierto cartílago, se va deteriorando y morimos sin cartílago. Entonces, el cartílago articular no se regenera. Y la artritis séptica va a tener dos mecanismos de lesión, o tres, pero básicamente dos mecanismos de lesión al cartílago. El primero es la acción propia de las bacterias que van a deteriorarlo, que se lo van a comer, que lo van a lastimar, y la otra es un proceso físico-químico que le impide al cartílago articular alimentarse. Si les comenté que el líquido sinovial tiene glucosa porque el cartílago tiene que comer, y si no tiene vascularidad, ¿por dónde le van a llegar los nutrientes al cartílago? Por el Si líquido no tiene sinovial. vasos, ¿por dónde le va a llegar? Por el líquido. Por el líquido. Tiene que ser un líquido que sea rico para que el cartílago coma. Ahora, ¿alguien se imagina, se le ocurre cómo es que el cartílago come, que el condrocito come? Difusión pasiva, tal vez. Difusión pasiva. ¿Alguien más? No. ¿A través del hueso? Si esto lo magnifico, vamos a pensar que pues esto es el cartílago articular. El hueso subcondral es hueso laminar grueso y los vasos llegan hasta donde hay canal medular. El canal medular se cierra aquí, más o menos. Y todo esto es lo que llamamos ¿hueso qué? Hueso esponjoso o hueso trabecular, ¿sí? Entonces la vascularidad prácticamente llega aquí, penetra pobremente dentro de la metáfisis y no llega al hueso subcondral, que además es muy grueso. Entonces, ¿por dónde se alimenta el cartílago? Pues a través del fluido del líquido sinovial. Ahora, si este cartílago lo ampliamos, tomamos un fragmento de cartílago y sabemos que los condrocitos tienen formas medio aplanadas, por difusión pasiva, ¿cómo va a llegar el líquido desde aquí hasta estos últimos condrocitos de acá? El proceso de digestión o de alimentación de cualquier organismo, desde la célula hasta los organismos complejos, implica básicamente dos partes, ¿no? Comer y desechar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo se genera ese intercambio? Por difusión pasiva, decían, va a llegar la glucosa y lo demás en el líquido sinovial y llega acá. Y luego la mugre, el desecho del metabolismo de los condrocitos, ¿cómo regresa hacia acá? Porque no han escuchado que existan capilares o que existan pequeños vasos linfáticos cartilaginosos, ¿o sí? No. Si ven un corte histológico de un cartílago, está completamente así. No hay vacuolas, no hay trayectos vasculares por aquí o por acá o por acá. Eso no existe. ¿Estamos de acuerdo? Más tarde, por curiosidad, métanse a googlearlo o váyanse al MUR y van a ver las laminillas, los cortes histológicos, que son células
conjuntas, aplanadas, superpuestas. Entonces, ¿cómo se da? Pues por los capilares, ¿no? ¿Cuáles? ¿Qué son los capilares? ¿Qué son? Vasos intermedios entre venas y arterias. ¿Cuál fue tu primer palabra? ¿Vasos? Vasos. ¿Qué dijimos que no tiene el cartílago? Vasos. Vasos. Entonces, pues no puede ser por los capilares si no existen capilares. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo hace? Bien. ¿Cómo es que se alimenta? Se alimenta por un... Doctor, tiene apagado su micrófono. ¿Ya? Ya. Ok, ¿me ven y me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Bien, se nutre entonces por un proceso llamado imbibición, ¿sí? O, ¿qué es el proceso de imbibición? Otra vez algo me pasó con la pantalla. ¿Me están viendo? Sí, doctor. Bueno, porque hace rato me quedé hablando. Se da entonces, la alimentación, la nutrición se da por un proceso llamado imbibición. ¿Alguien sabe qué es la imbibición? ¿O alguien le late? ¿Es sinónimo de pinocitosis? A ver, en forma más simple. O sea, Es el como bebé de de la célula. absorción. ¿Cómo? Es como de absorción. Sí, denme un ejemplo muy claro, cotidiano, que todo el mundo ha visto alguna vez en la vida. Ah, cuando riegas plantas. No, porque ahí va a escurrir a través de los espacios. Este es un fenómeno mecánico y eso es importante. Es un fenómeno mecánico, no es un fenómeno fisiológico ni es un fenómeno químico. No va a haber bomba de sodio, potasio, calcio, no va a haber canalículos, no va a haber capilares, no va a haber una situación que permita que haya ese intercambio. Es un fenómeno mecánico. ¿Cuál es este fenómeno? El de la esponja. Ustedes tienen una esponja seca, la meten en un fluido y la esponja va a jalar el fluido, ¿sí? Pero va a llegar el punto donde la esponja se va a saturar y ya no va a tener flujo en ningún sentido. Ni le va a entrar más líquido, ni lo va a perder. Se va a quedar el que pueda contener. Bien, entonces, si yo ya ensucié el líquido porque estaba lavando el coche, ya ensucié el agua, ¿qué tengo que hacer para que el agua sucia salga de mi esponja? Exprimir. La tengo que exprimir, ¿sí? Entonces la voy a exprimir, va a salir todo lo sucio y cuando yo suelte mi esponja en el agua limpia, va a volver a chupar agua limpia. Entonces, el cartílago se nutre por imbibición, es decir, cada vez que pisamos, cada vez que movemos la articulación y el cartílago entra en contacto con su contraparte, se apachurra, se exprime y saca todo. Cuando cambia de posición, la parte que ya no está en contacto, esta que ya no está en contacto acá, esta se relaja, chupa de nuevo, volvemos a tener actividad, ahora esta está en contacto y se exprime y esta de acá ya no está en contacto y vuelve a chupar. Entonces, es un ciclo. Por eso el movimiento articular es importante, por eso cuando viajan 3, 4 horas y el gacho del conductor no se quiso parar en el Oxxo ni en el baño y se bajan hasta que llegaron a su destino, les duelen las rodillas, les duelen las caderas, a lo mejor duelen los codos, iban muy apretados, porque no pudieron estar haciendo ese movimiento constante y la articulación estuvo sufriendo durante algunas horas. Entonces, si la rodilla está ocupada
por un lado los bichos están comiendo la articulación y por otro lado el fenómeno de imbibición no se está dando, entonces el cartílago va a tener un efecto lesivo porque se lo están comiendo y va a tener un efecto de tóxico porque no está comiendo y porque se están acumulando sus desechos producto de su metabolismo, del metabolismo del condrocito. Entonces el condrocito prácticamente se muere. El condrocito se muere en unas cuantas horas y ya no se regenera. Imagínense el caso anterior de un chiquito de 8 años que tiene una artritis séptica que no se trata y que se trata tardíamente y se comió el cartílago, pues este niño va a tener una artrosis temprana. Este niño a los 12, 13 años va a tener una rodilla de alguien de 80 años. Esa es la importancia y la urgencia de por qué se debe atender muy pronto una artritis séptica. Vemos aquí lo que era una articulación normal a una articulación que ya tiene destrucción. Esto es irreparable, irremediable y sucede en 48 horas. De 24 a 48 horas se da. A partir de las 48 horas, adiós cartílago. A partir de 48 horas hay que hacerlo, pero prácticamente ya no es emergencia porque ya se dañó el cartílago, ¿sí? Esa es la relevancia, la importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno de la artritis séptica. ¿Alguna duda? No, doctor, gracias. No, doctor. Doctor, gracias. Bien, chicos, pues perdón por la cuestión técnica, me falló la computadora, son las 3, me despido por hoy, nos vemos el jueves, terminamos esto y osteomielitis, que prácticamente es el mismo tema, les voy a dar algunas apreciaciones en qué se relacionan y en qué se diferencian y pues continuamos con su programa. Recuerden, cualquier duda, exprésenla, cualquier cosa igual, pues pueden mandar un mensajito, veo la pregunta, si no hay oportunidad en el momento, en la siguiente se los expongo. También si tienen alguna duda o alguna cuestión que quieran, siéntanse en libertad de mandarme un mensajito al WhatsApp y también con gusto se los resuelvo de manera individual. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias igualmente.